Mi hijo robó todos mis ahorros para comprarse un coche de lujo. Cuando lo enfrenté delante de todos, sacó un contrato falso. Lo que ocurrió después dejó a la fiesta en shock absoluto. Durante años, cada decisión que tomé giraba en torno a mi seguridad futura. No tuve vacaciones de lujo, no cambié de coche cada 2 años, no llené mi casa de cosas innecesarias. Vivía con lo justo, porque mi meta era clara: ahorrar para mi vejez, para no depender de nadie, para que el día que mis fuerzas se apagaran, pudiera vivir con dignidad. Ese dinero era mi orgullo, mi escudo contra el miedo al futuro. Recuerdo cada sacrificio. Las veces que dije no a un vestido nuevo, a un viaje con amigas, a un capricho de último minuto. Cada moneda guardada tenía una historia detrás. Y con el tiempo, esa cuenta fue creciendo, silenciosa, paciente, como un pequeño tesoro enterrado que me daba tranquilidad. Hasta que un día, de golpe, todo desapareció. No fue gradual, no fue una pérdida lenta. Fue un zarpazo brutal. Entré en la aplicación del banco, como hacía de vez en cuando, y vi el número que me dejó helada. El saldo estaba casi vacío. Sentí que el corazón se me salía por la boca. No entendía nada. Me froté los ojos, volví a mirar, pensando que era un error de visión. Cerré y abrí la aplicación 3 veces. Nada. El dinero no estaba. El primer pensamiento fue lógico: un error del banco. Pasé horas llamando a atención al cliente, esperando respuestas que nunca llegaban. Me hablaban con frases mecánicas, me pedían paciencia, que revisara los movimientos. Yo no podía respirar. Cuando por fin tuve acceso al detalle de la transferencia, la sangre se me congeló. El dinero había salido de mi propia cuenta, desde mi propio móvil, en la madrugada. Pero yo estaba dormida. No había forma. Al principio pensé en un hackeo, en un ladrón digital. Hasta que seguí el rastro: una transferencia enorme usada como entrada para un coche de lujo, en el concesionario más caro de la ciudad. Y el nombre en la compra era inconfundible: mi hijo. Sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. No era un desconocido. No era un ladrón anónimo detrás de una pantalla. Era la persona que yo había alimentado, cuidado, defendido. La persona que creí incapaz de mirarme a los ojos y clavarme un cuchillo por la espalda. Me temblaban las manos. Quise convencerme de que había alguna explicación, de que debía haber un error en los documentos. Pero cuanto más leía, más claro quedaba: él había usado mi móvil mientras yo dormía, conocía mis claves, había planeado todo. Recorrí la casa de arriba abajo como un animal enjaulado, incapaz de encontrar aire. Recordé las veces que me pidió dinero prestado y nunca lo devolvió. Las veces que justificaba sus gastos diciendo que eran inversiones o que ya se arreglaría. Siempre quise creerle, siempre pensé que aún era un muchacho que aprendería con el tiempo. Pero lo que descubrí aquella madrugada fue otra cosa. No era inmadurez. Era traición. Esa misma mañana vi el coche con mis propios ojos. Estaba aparcado frente a la casa, brillante, insultantemente caro, como un trofeo exhibido en mi cara. No me había dicho nada. Ni una palabra. Ni una excusa. Solo un silencio criminal. Lo observé durante minutos eternos. Cada reflejo del sol en esa carrocería era un recordatorio de mis años de esfuerzo evaporados. No vi un coche. Vi la burla más cruel. Me ardía la garganta de rabia, pero aún así traté de engañarme. Pensé: quizás vendrá a explicarme, quizás me lo devolverá, quizás fue una locura momentánea. Me aferraba a cualquier excusa que evitara la realidad. Porque admitir lo que era en verdad me dolía demasiado: mi hijo me había robado. Pasé el resto del día sin comer, sin poder concentrarme en nada. Cada segundo era un golpe en el pecho. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Qué clase de hijo arranca los sueños de su propia madre para presumir en la calle? Al anochecer, escuché la puerta. Era él, entrando con una sonrisa soberbia, las llaves del coche colgando en su mano como un trofeo. Y algo dentro de mí se rompió para siempre. No pude contenerme. Lo miré fijamente, y aunque mi voz temblaba, le pregunté directo: ¿de dónde salió el dinero para ese coche? Su sonrisa se borró por un instante, pero rápidamente recuperó el aire de superioridad. Esa reacción, ese gesto de arrogancia, fue como clavarme otra vez el cuchillo. Ni siquiera tenía miedo. Ni siquiera parecía arrepentido. En ese momento entendí algo: ya no había inocencia. Ya no era un error. Había una decisión consciente detrás de cada movimiento. Me quedé callada, porque dentro de mí había una tormenta de emociones.
Una parte de mí quería gritar, otra quería llorar, otra quería huir. Pero la verdad era un escape. Bell, mi hijo, la persona en quien más confiaba, había cruzado una línea de la que no se regresa. Esa noche no dormí. Miraba el techo, sintiendo que mi vida entera había sido reducida a polvo. El coche seguía afuera, brillando en la oscuridad, como un monstruo acechando. Y lo que más me dolía no era la pérdida del dinero. Era la certeza de que lo había hecho sin importarle destrozarme. Y entonces, justo cuando pensé que ya no podía caer más bajo, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de una vecina. Un mensaje inocente, pero que me golpeó como un ladrillazo. Tu hijo anda diciendo por el barrio que ese coche se lo regalaste tú, como recompensa por ser un buen hijo. Todos lo comentan. Qué detalle tan generoso de tu parte. El corazón me estalló en 1000 pedazos. No solo me había robado. No solo había destruido mis ahorros. También me estaba usando como escudo, como mentira, como trofeo. Me pintaba como una madre tan ciega de amor que le regalaba un coche que jamás en mi vida habría podido comprar para mí. Ese mensaje fue la gota final. Porque entendí que la traición no era solo financiera. Era emocional, social, personal. Mi hijo me había reducido a una caricatura para alimentar su ego. Esa noche juré algo en silencio, no iba a dejarlo así. No me iba a resignar a ser la víctima de mi propio hijo. El coche seguía brillando frente a la casa, pero por primera vez no lo vi como una derrota. Lo vi como la chispa que encendería mi venganza. Descubrí que lo peor aún estaba por venir. No era solo el coche. Era la red de mentiras y humillaciones que él había tejido a mis espaldas. Y estaba a punto de desatarse. Pasé todo el día esperando a que volviera. Caminaba de un lado a otro como un animal acorralado, con los nervios rotos y el corazón apretado. Sabía que tarde o temprano tendría que mirarlo a los ojos y preguntarle lo que ya era obvio. No se trataba solo del dinero, se trataba de algo mucho más profundo, la confianza rota. Cuando por fin abrió la puerta, lo hizo con esa arrogancia insolente que le había visto crecer en los últimos años. Las llaves del coche colgaban de sus dedos como si fueran una medalla olímpica. Ni siquiera intentó esconderlas. Ese gesto fue la confirmación definitiva de que no había error, no había confusión, me había robado y lo celebraba. Respiré hondo, intentando mantenerme firme, pero la voz me salió quebrada. Necesito que me digas de dónde salió el dinero para ese coche. Él se detuvo, me miró con una mezcla de fastidio y desprecio, y se encogió de hombros como si le estuviera preguntando por algo trivial. No te preocupes, mamá. Es un negocio. Una oportunidad. Dijo, con esa sonrisa que siempre usaba para salirse con la suya. El descaro me golpeó más fuerte que el propio robo. No solo no lo negaba con miedo o vergüenza, lo decía con orgullo. Sentí que la sangre me hervía. Saqué el celular y le mostré la transferencia, el nombre del concesionario, las pruebas que había reunido. ¿Negocio? Le escupí las palabras. Me vaciaste la cuenta. Ese dinero era mi vida, mi futuro, mis años de sacrificio. Por un segundo, vi en sus ojos algo parecido al nerviosismo. Pero se evaporó rápido, reemplazado por una mueca altiva. Eres demasiado dramática, me dijo, cruzándose de brazos. No es para tanto. Al final, ese dinero era para la familia. Y yo soy tu familia. Me quedé sin aire. ¿Familia? ¿Eso era su excusa? ¿Robarme bajo el disfraz de pertenencia? Me acerqué un paso, temblando de rabia. Ese dinero era mi seguridad, mi tranquilidad. No era tuyo. No tenías derecho. Entonces explotó. Como si la víctima fuera él. Siempre lo mismo contigo. Gritó. Te pasas la vida guardando, como si fueras a llevarte algo a la tumba. Nunca confías en mí, nunca apuestas por mí. Yo merecía esa oportunidad y tú lo sabías. Sus palabras fueron cuchillos. Porque no solo me había robado, ahora me culpaba de su crimen. Me pintaba como la madre egoísta que lo limita, cuando yo había hecho todo lo posible para sostenerlo. ¿Merecías? Repetí, con un nudo en la garganta. ¿Merecías destruirme para presumir un coche que ni siquiera puedes mantener? ¿Merecías robar a quien más te amó en la vida? Me miró con frialdad, como si ya no fuera su madre, sino un obstáculo. Mamá, entiéndelo, dijo despacio, como explicándole a una niña tonta. Ese dinero no iba a salvarte de nada. Pero a mí sí me cambia la vida. Tienes que dejar de pensar solo en ti. Aquello fue el golpe final.
En ese instante entendí que no había arrepentimiento, no había vergüenza, no había hijo. Solo un ladrón disfrazado con mi sangre. Me derrumbé en la silla, con lágrimas ardiendo en mis ojos. Lo miraba y no reconocía al niño que crié, al joven que alguna vez me abrazaba diciendo que me protegería siempre. Frente a mí había alguien distinto, frío, calculador, dispuesto a pisotearme para escalar un peldaño social. Quise abrazar una ilusión, creer que aún había un resquicio de bondad en él. Pero sus últimas palabras lo mataron todo. Mamá, tienes que madurar. Ese coche es mi futuro. Tú deberías estar agradecida de que al menos yo voy a progresar. La puerta se cerró de un portazo tras de él, dejándome sola en un silencio insoportable. Sentí que mi casa ya no era mía. Que el aire estaba contaminado. Me quedé horas inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. La rabia y el dolor se mezclaban en un veneno que me recorría las venas. No podía creer que hubiera llegado tan lejos, que me hablara de agradecimiento después de robarme lo único que tenía. Y entonces, mientras aún temblaba, escuché mi celular sonar. Era otro mensaje, esta vez de alguien cercano. Lo vi presumiendo el coche en la plaza. Dice que se lo regalaste como muestra de amor. ¡Qué madre tan generosa eres! El aire se me fue de golpe. No solo me había robado y humillado en mi propia casa. Estaba usando mi nombre para construir una mentira, para engrandecerse frente a todos, para pintarse como el hijo perfecto. Ese fue el momento en que la rabia se convirtió en algo distinto. Un fuego nuevo, más frío, más calculador. No iba a llorar más. No iba a rogarle. No iba a permitir que me usara de escudo. Él pensaba que había ganado. Que yo me quedaría callada, tragándome la vergüenza. Pero en ese silencio nació una certeza, no iba a dejarlo impune. No sabía todavía hasta dónde llegaban sus mentiras, pero lo descubriría. Y cuando lo hiciera, no solo iba a quitarle su máscara, iba a arrastrarlo al suelo frente a todos. Después del enfrentamiento, me juré no quedarme inmóvil. La herida ardía, pero la rabia me daba energía. Si él había sido capaz de robarme y mentir en mi propia cara, yo tenía que descubrir hasta dónde llegaba esa farsa. No solo quería el dinero. Quería la verdad, quién lo ayudó, qué había dicho de mí, si eso era algo aislado o un entramado. Empecé por lo más cercano, la vecina del segundo piso, esa señora que siempre tenía la oreja puesta en todo. Cuando me la encontré en el patio, le pedí con la voz cortada que me contara lo que sabía. Al principio tanteó con delicadeza, como si mis nervios fueran un vidrio fino. Pero al final dijo lo que yo ya sospechaba: mi hijo no llevaba el coche en secreto, lo exhibía desde hacía semanas. Lo llevaba al café de la esquina, lo dejaba frente al banco, se tomaba fotos y las subía como si fuera un trofeo. Y lo peor, contaba la historia a su manera, alimentando una versión donde yo era la benefactora generosa. La imagen de él posando junto al auto me quemó por dentro. Había caminado por la ciudad mientras mi propia casa se desmoronaba. Él actuaba con naturalidad, con ese cinismo que solo tienen los que creen que todo está permitido. Volví a la casa como un animal con un rastro. Revisé todo lo que podía, cajones, papeles, su habitación. Entré en su ordenador porque, por imprudente, lo dejó abierto en la mañana. El navegador aún mostraba las pestañas con las fotos del coche y conversaciones que me hicieron vomitar por dentro. Mensajes con su grupo de amigos donde se reían de la tonta, que no veía lo obvio. Audios donde comentaban cómo me manipulaba para sacar dinero. No era algo casual, era una operación. Leí una cadena de mensajes que me partió el alma y encendió la ira en un furor blanco. Uno de sus amigos escribió: ya la tenemos. Le hicimos creer que era por su bien. Cuando vea el carro, se muere de orgullo. Mi hijo respondió con un emoji: como siempre, mamá cae fácil. Sentí que me disolvía y, al mismo tiempo, me volvía de piedra. No hubo piedad. Empecé a reunir pruebas con la sistematicidad de alguien que ha decidido pelear por su dignidad. Guardé capturas de pantalla, imprimí los mensajes, hice listas de fechas y montones de pequeños detalles que, juntos, formaban una evidencia brutal. Cada mensaje era una bofetada pública que me explicaba por qué había sido tan fácil para él dar ese paso, lo habían normalizado entre risas y estrategias. Mientras recopilaba, mi memoria me abofeteó con imágenes del pasado. Flashbacks rápidos: el niño que pedía monedas para el helado, el adolescente que prometía estudiar, el joven que juraba que jamás me haría daño. Esos recuerdos eran cuchilladas que sangraban en paralelo con las pruebas. Entendí cómo una persona puede fragmentarse, una parte que yo había conocido y otra que había cultivado ese yo cruel y calculador. En una de las carpetas del ordenador encontré algo que no esperaba: conversaciones con la novia.
Allí estaba la realidad desnuda y más insoportable. Él le decía que yo lo había ayudado a comprar el coche porque era lo correcto, que yo era muy generosa y que debía agradecerme. Ella, incrédula, le escribía: ¿En serio tu madre te lo regaló? ¡Qué suerte la tuya! Él contestaba con descaro: sí, me lo dio para que empezara a vivir mejor. Ella sabe que yo soy capaz de moverme. Me habían convertido, sin mi permiso, en la matriz de su mentira. La humillación social me dolió como un incendio. No solo me habían robado, me habían prostituido mi figura de madre para que sirviera de coraza a su audacia. Leía y releía esas frases con la nauseosa sensación de que mi nombre era ahora una caricatura, la vieja que paga para que su hijo brille. Pero la peor de las revelaciones estaba por venir. Entre los documentos guardados en su carpeta privada, encontré correos y una confirmación de compra que no solo incluía el coche, había reservado un vuelo. No era un viaje de fin de semana ni un paseo. Era un billete de salida, un trayecto de una sola vía con destino a un país donde el concesionario tenía vínculos con un amigo que podría blanquear el auto. La fecha estaba a 72 horas. Le temblaron mis manos. Sentí que el mundo se apretaba en un punto. El carné, la tarjeta del concesionario, la confirmación del pago en parte con el dinero que había desaparecido. Todo encajaba como una trampa perfectamente ajustada. Él no solo quería presumir, planeaba desaparecer con su trofeo y con cualquier posibilidad de que yo recuperara lo que era mío. Esa tarde fui a la carpeta donde guardaba las claves y las contraseñas, esa lista ridícula que solo yo sabía mantener, y encontré, con horror, que muchas habían sido accedidas. No fue fuerza bruta ni un hacker remoto, fue acceso físico y traición íntima. Él había utilizado mi móvil, mi confianza y mis rutinas para ejecutar la operación cuando yo dormía. Él me había robado en la noche y me estaba dejando el rostro marcado frente a la ciudad. El golpe fue tan profundo que me quedé sin aliento. No me quedaba tiempo. Mientras mis pensamientos se aceleraban, pasé por la casa y miré el coche otra vez. Ahí estaba, brillante y tranquilo, como si la belleza del metal pudiera ocultar la podredumbre del acto. Un instante después supe lo que tenía que hacer: no permitiría la fuga. No permitiría que el ladrón se marchara con la mitad de mi vida. Antes de cerrar el ordenador, encontré un último archivo, un audio. Lo abrí con manos vacilantes. Era la voz de mi hijo, pero hablaba de otra persona, con un tono de suficiencia que me hiela hasta hoy. La vieja está en su mundo, decía. Cuando lo vea, llorará de orgullo. Después, cuando estemos fuera, nadie sabrá nada. Escuchar esas palabras, no solo la traición, fue como que me arrancaran la última costilla. Cerré todo y me senté en la cocina hasta que me dolieron los huesos. La noche me trajo un silencio lleno de planes: denunciar, actuar, evitar que volara. Pero también me trajo un miedo nuevo, el miedo a lo que él podría hacer si me enfrentaba. Porque ya no era solo el robo, era una red que podía oscurecer mi reputación, mi vida entera. Mientras ordenaba las pruebas, vi algo que heló mi sangre: una notificación en su correo con la confirmación de un préstamo a su nombre, aprobado esa misma semana, con el coche como aval. No solo planeaba huir, tenía un plan para legalizar lo robado y dejarme sin recurso. El tiempo corría en mi contra. Esa noche casi no dormí. El corazón me golpeaba en el pecho como un martillo, no de miedo, sino de rabia contenida. Había pasado de la sorpresa al dolor, y del dolor a una determinación fría. Mi hijo me había robado mis ahorros, había ensuciado mi nombre y ahora planeaba desaparecer como si yo fuera una vieja inútil incapaz de reaccionar. Pero se equivocaba. No iba a dejarlo escapar. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue buscar asesoría legal. Me sentía torpe, nerviosa, pero al mismo tiempo implacable. Cuando me senté frente al abogado y le conté todo, vi en sus ojos la mezcla de sorpresa y gravedad. Él me explicó, con calma, que aunque fuera mi hijo, lo que había hecho no era un simple malentendido familiar. Era un delito. Podía denunciarlo por apropiación indebida y estafa. Eso significaba consecuencias reales: confiscación del coche, proceso penal y antecedentes que lo seguirían. Escuchar esas palabras me estremeció. Parte de mí aún se resistía a hundirlo tanto. Pero otra parte, la que había pasado noches enteras sacrificando sueños por esos ahorros, se encendía con fuerza. No era yo la que había puesto a mi hijo en esa posición. Fue él, con sus decisiones. Salí de la oficina con un plan: reunir todas las pruebas, no solo para el abogado, sino también para el golpe emocional. No quería que la justicia fuera solo en un tribunal. Quería que la verdad saliera a la luz, que todos los que lo aplaudían por su logro supieran de qué estaba hecho. Regresé a casa y empecé a organizar todo con una precisión quirúrgica.
Los extractos bancarios, las capturas de pantalla de los mensajes, los correos del viaje, los audios de su grupo de amigos. Incluso imprimí las conversaciones con su novia, donde me ponía como la madre generosa que lo regaló todo. Cada página era un ladrillo en la construcción de mi venganza. Mientras clasificaba, me descubrí llorando, no de tristeza, sino de rabia liberada. Cada lágrima era gasolina al fuego de mi determinación. Me repetía una y otra vez, si no lo freno ahora, me destruirá por completo. Entonces me llegó la idea del golpe perfecto. Su novia cumplía años esa misma semana, y él había planeado aparecer en la fiesta con el coche, rodeado de amigos, exhibiendo su falsa gloria. Ese sería el escenario. No había mejor momento para arrancarle la máscara frente a todos. La humillación pública sería inevitable. Los días siguientes me moví como una sombra. Evité enfrentarlo directamente, actué con indiferencia para no levantar sospechas. Pero por dentro era un volcán. Cuando él entraba con sus aires de grandeza, yo ya tenía en mi mente el teatro de su caída. Incluso hablé con la vecina, la del segundo piso, la que siempre se enteraba de todo. Le pedí, casi en secreto, que estuviera atenta en la fiesta. No necesitaba contarle mi plan completo, pero sí quería un testigo. Alguien que viera cómo el ídolo de barro se desmoronaba frente a todos. El día previo al evento, reuní las pruebas en un sobre grueso. No era solo un montón de papeles, era el reflejo de mi dolor, convertido en armas. Lo toqué varias veces, como quien acaricia un cuchillo antes de usarlo. Esa noche, mientras lo escuchaba hablar por teléfono sobre lo impresionante que sería su entrada en la fiesta, yo ya tenía decidido mi papel. No iba a llorar más, no iba a pedir explicaciones. Iba a exponerlo con la misma frialdad con la que él me había robado. El dilema más grande que enfrenté fue interno: ¿estaba lista para destruir la vida de mi propio hijo? La respuesta llegó sola: él ya había intentado destruir la mía. Y si no lo detenía, lo lograría. Me miré al espejo y no vi a la madre ingenua que creía en promesas vacías. Vi a una mujer herida, sí, pero también a una madre que había aprendido que el amor no significa dejarse pisotear. Cuando guardé el sobre en mi bolso, sentí una calma extraña, casi peligrosa. Era la calma antes de la tormenta. La fiesta de su novia sería el escenario de la verdad. Él pensaba que iba a brillar más que nunca. Pero yo estaba lista para apagar su luz frente a todos. La fiesta empezaba con risas y vasos alzados, luces bajas, música pegajosa y una sensación de triunfo en el aire. Yo llegué con el sobre pegado al cuerpo como un secreto caliente. No tenía intención de gritar, ni de romper platos, quería claridad, exposición limpia y fría. Quería que la verdad entrara como una bala y no quedara una sola esquina sin luz. Lo vi entrar con el coche aparcado en la puerta, orgulloso, saludando como si fuera el dueño del mundo. Se paseó entre la gente con la seguridad de quien cree que ya venció. Tomé asiento en un rincón, mirándolo con calma. Cada risa suya era gasolina para mi paciencia, cada brindis me recordaba por qué debía actuar ahora y no después. Cuando me acerqué al micrófono y pedí la palabra, muchos de los rostros se volvieron curiosos, otros incrédulos. Intenté que la voz me sostuviera, firme, sin sollozos. No quería espectáculo dramático, quería hechos. Empecé con una frase corta, directa: no vine a destruir a nadie. Vine a mostrar la verdad. El murmullo se transformó en silencio, el primero que necesitaría para escuchar lo que traía. Saqué los extractos impresos y los extendí sobre la mesa. Uno por uno fui mostrando los movimientos, la transferencia a la madrugada, el nombre del concesionario, la confirmación del pago. Hablé de mis años de trabajo, de los no que dije para construir esa cuenta, de las pequeñas renuncias que formaban mi seguridad. Cada detalle tenía una firma, un sello, una huella digital. No era una historia emotiva, era una cadena de pruebas. Algunas personas se acercaron. La novia, con ojos que se llenaron primero de sorpresa y luego de duda, examinó los papeles. Sus amigas comenzaron a cuchichear. Puse los mensajes del grupo de amigos en altavoz. Las risas grabadas, los emojis, las frases que me definían como fácil, todo sonaba como una humillación calculada. La sala se enfrió. Muchos empezaron a mirarlo de otra manera. Él intentó interrumpirme. Subió la voz, buscó atajos, trató de ponerme en escena como una madre despechada. Pero yo había venido preparada, tenía audios, capturas, correos. Saqué las fotos de su perfil posando con el coche, las capturas donde se burlaba de mí, y las imprimí. Una por una, las coloqué para que todos pudieran ver. No era solo dinero. Era la evidencia de que se me había usado como escudo social. La conversación cambió de tono.
Amigos que antes lo aplaudían empezaron a evitar su mirada. La novia, con el rostro desencajado, me pidió explicaciones en voz baja. ¿Es cierto? ¿Ella lo pagó? Le mostré los correos donde él hablaba de hacerla caer y la confirmación del pago con la transferencia desde mi cuenta. Sus manos temblaron. Fue un golpe visible. En el clímax, los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Sentí que la fuerza del aire cambiaba a mi favor. Personas que lo defendían se apartaban, la fiesta ya no era celebración sino acusación. Él retrocedió, buscando apoyo en los pocos que quedaban leales. Pero algo inesperado ocurrió, él no se quedó callado ni se disculpó. En vez de eso, se lanzó a la ofensiva con una frialdad que me heló la sangre. «Todo esto es un show», gritó. «Mi madre está despechada. Ella me regaló el coche», dijo y sacó un folio de su bolsillo como quien revela un as en la manga. Lo agitó en el aire con la misma insolencia con la que había paseado el coche por la ciudad. La sala se quedó muda, y yo lo miré con incredulidad. Él tenía un documento. No un papel cualquiera, un contrato con sello, una firma que pretendía ser mía y una nota que afirmaba que la transferencia había sido un regalo voluntario. La hoja brillaba con autoridad falsa, la gente lo miró como si aquello pudiera borrar mis pruebas. Sentí ira y náusea, pero también un frío aterrador. Él había pensado en todo. «Es un regalo», repitió. «Tenemos testigos y un documento notariado». La novia se llevó las manos a la boca y su cara se tiñó de confusión. Algunos invitados comenzaron a dudar. La humillación pública que yo había tejido empezaba a verse amenazada por una contrahistoria, más pomposa y bien presentada. No me dejé arrastrar por el pánico. Saqué entonces el vídeo que había conservado, una secuencia corta donde él, entre risas, admitía el plan a sus amigos y decía que, cuando la veamos llorar, será perfecto. Lo proyecté en el móvil para que todos lo escucharan. La sala volvió a tensarse. Pero él no se detuvo, giró y, con voz más alta que la mía, amenazó con presentar un reclamo policial inmediato afirmando que yo lo había regalado y que yo podía estar inventando todo por despecho. En segundos la acusación se transformó en una guerra de versiones. Algunos, influenciados por la pompa del documento, empezaron a inclinarse a su favor. Otros, conmovidos por los audios y las pruebas, se mantuvieron conmigo. La imagen pública que él había construido comenzó a tambalearse en ambos lados, y yo me enfrenté al peor miedo, que alguien creyera la falsedad mejor presentada. El golpe final, la reviravolta que nadie esperaba, llegó cuando él, con una sonrisa de quien cree tener la última palabra, exhibió un vídeo distinto, una grabación donde, supuestamente, yo aceptaba dar el dinero. La voz sonaba como la mía. La pantalla mostraba mi supuesta confesión. Por un momento, y por la primera vez desde que todo empezó, me vi desarmada. ¿Cómo había conseguido eso si yo nunca lo dije? La sala estalló en un susurro ensordecedor. La novia retrocedió. Un par de hombres que antes lo apoyaban se llevaron la mano a la cara, dudando. Sentí el aire faltarme. Esa imagen de mi voz, aceptando, el regalo era un puñal nuevo, perfecto y peligroso. Si alguien creyera ese vídeo, mi defensa quedaría reducida a mera palabra contra palabra, y mi honra, mi comunidad, mi futuro darían pasos hacia un precipicio. Me quedé en silencio, mirando la pantalla, viendo mi voz traicionera, pero una parte de mí se negó a sucumbir. Sabía que ese vídeo podría ser una manipulación, él había tenido acceso a mis dispositivos, pero la duda sembrada era peligrosa. Observé su rostro, no había remordimiento, solo victoria. Y su victoria en ese instante era mi nuevo desafío. En medio del escándalo, mientras la gente discutía quién tenía la verdad, escuché a alguien en la puerta, un policía que alguien había llamado. Él no llegó por casualidad, llegó porque mi hijo había presentado una denuncia preemptiva. La batalla legal empezaba antes incluso de que pudiera cerrar la boca. La noche que llegó la policía, supe que la guerra había cambiado de campo. No fue un arribo casual, alguien había llamado después de ver la escena en la fiesta, y mi hijo, en su torpeza estratégica, había presentado una denuncia preventiva como si él fuera la víctima. Su jugada era clara, adelantarse, sembrar confusión, aprovechar la inercia institucional. Pensé que me rompería la última esperanza. Me equivoqué. Llegaron con cara de rutina, formularios y una calma burocrática. Tomaron mi declaración, revisaron los papeles que llevaba en el sobre y se quedaron con copias. Escuché cada pregunta como si me atravesaran con una aguja, respondí con la verdad fría, con fechas, movimientos, audios. El policía que tomó mi expediente tenía la mirada dura, pero atenta. No era el tipo de hombre que se deja impresionar por apariencias. Al otro día empezó la maquinaria.
Mi abogado presentó la denuncia formal por apropiación indebida, estafa y falsificación documental. Era necesario poner nombres técnicos al dolor para que el sistema hiciera lo que debía: investigar, auditar, asegurar pruebas. Pedimos medidas cautelares: bloqueo de cuentas, embargo del coche, prohibición de salir del país. Su sonrisa de antes empezó a resquebrajarse. Él reaccionó como un animal acorralado. Primero con arrogancia, llamaba a amigos, hacía vídeos donde me pintaba como la madre cruel, tuiteó versiones que intentaban convertir la verdad en rumor. Luego con amenazas veladas a quienes dudaban. Al final, con súplicas. Vino a la casa una tarde con ojos húmedos, como si el llanto fuera la cura. Me pidió perdón entre sollozos, me dijo que estaba perdido, que no sabía lo que hacía. Intentó tocarme, le aparté la mano. No quería ser su cómplice de autoengaño. Mientras tanto, la pericia forense empezó a devolver favores a la verdad. Los técnicos del banco rastrearon accesos, el patrón mostraba que las credenciales fueron usadas desde mi propia red, a horas en que yo estaba en la cama. Las cámaras del concesionario corroboraron la hora exacta de la transferencia y la llegada del coche. Un ingeniero en informática realizó un dictamen sobre los audios y vídeos que mi hijo presentó. El supuesto testimonio mío era una reconstrucción, un montaje con fragmentos sacados de contexto y manipulación de la voz. La firma del documento notariado que él agitó en la fiesta resultó falsificada. La perito en documentoscopia lo confirmó con una frialdad clínica. Cuando esas pruebas empezaron a llegar al expediente, la narrativa que él había construido se desmoronó en silencio. La novia, conmocionada, leyó las pericias y se presentó como testigo. Sus ojos no buscaban venganza, buscaban entender. Dijo la verdad en el juzgado, como él le había mostrado mensajes, como le contó la versión de que yo lo había ayudado, cuando en realidad era todo una farsa. Sus palabras fueron un golpe que se sintió en lo más hondo. El proceso judicial abrió, lento y cruel, pero implacable. Hubo audiencias, declaraciones, recesos que olían a café frío y papeles. Él intentó sobornar silencios con promesas de arreglarlo todo si yo retiraba la denuncia. No lo hice. Cada intento de negociación sucia era una puñalada que me recordaba por qué había empezado. No era solo por el dinero, era por la dignidad que había llevado años construyendo. El día del juicio fue una mezcla de circo y verdad. Él se sentó con la cabeza baja, vestido con la misma arrogancia rota que lo había acompañado siempre. Sus amigos no aparecieron, los que lo apoyaban se escondieron. El fiscal presentó las piezas, transferencias, pericias, testimonios. Pidió una condena que fuera proporcional a la traición, y el juez, con voz seca, fue escuchando. Cuando me llamaron a declarar, sentí la habitación pequeña y la atención como un foco que quemaba. Me paré frente al estrado y hablé con la voz que me quedaba, corta, directa, sin lágrimas fingidas. No busqué venganza teatral. Conté mi verdad. Hablé de cada renuncia, de las pequeñas humillaciones que me enseñaron a ser precavida, de cómo cada moneda tenía el olor de los fines de mes sobrevividos. Hablé de lo que sentí la noche que vi el coche en la puerta, que me habían demolido no solo el futuro, sino la posibilidad de confiar. Sus abogados intentaron desmontarme con preguntas trampa: ¿por qué no vigilar más? ¿Por qué le daba dinero antes? Respondí con calma. Cada ¿por qué? Era otra pieza que explicaba el patrón de manipulación que él había establecido. No era una madre culpable, era una mujer que había sido engañada por un plan urdido entre risas. La sentencia fue más rápida de lo que temía. El juez lo condenó por apropiación indebida, falsificación documental y estafa. No fue una pena colosal, el sistema no siempre da lo que uno desearía, pero fue real: una multa significativa, restitución parcial del dinero, trabajo comunitario, y una condena que incluyó obligación de resarcir económicamente. Además, el coche quedó confiscado para cubrir parte de la deuda. No saldría indemne. Ver la expresión en su rostro cuando escuchó la sentencia fue una especie de justicia franca. No celebré con júbilo, no era un espectáculo. Sentí, por primera vez, una paz que no tenía que ver con rencor, sino con justicia. Había una consecuencia real a la traición. Los días que siguieron fueron de reconstrucción lenta. El banco me devolvió una porción de lo sustraído gracias a las pruebas y a la presión del procedimiento. El coche fue vendido en subasta judicial, el dinero no cubrió todo, pero me permitió recomponer una parte de mis ahorros. No recuperé cada centavo, pero recuperé algo más valioso: la convicción de que no sería borrada con mentiras. Mi hijo llamó desde la distancia. Sus llamadas eran pocas y siempre llenas de palabras que buscaban absolución: mamá, me equivoqué, no sé corregirlo, volveré a empezar. Le escuché una vez y corté. No podía restituir lo que había hecho con un perdón instantáneo. Había cruzado una frontera moral que no se arregla con promesas.
Decidí no empeñar mi dignidad en salvaciones que él no había pedido con honestidad. La gente del barrio comenzó a mirarme diferente, pero no por lástima, por respeto. Muchos se acercaron a decir que habían creído en él, que lo sentían. Otros me ofrecieron ayuda práctica, compañeras de trabajo me trajeron comidas, una amiga me ayudó con trámites, vecinos me acompañaron a declarar. La humillación se transformó en solidaridad. Eso dolió menos que cualquier dinero perdido. El cierre definitivo llegó semanas después. En una audiencia final, me dieron la oportunidad de leer una carta. La escribí con la calma de quien ha hecho la funeraria de un sueño. En esas líneas no pedí cárcel ni venganza macabra. Conté lo que era necesario para que el juicio quedara registrado en mi voz. Terminé con una frase que resonó aún después: perdí a mi hijo, pero no mi amor propio. Espero que lo que aprendió sea la justicia que ahora vive, no para humillarlo, sino para que nunca vuelva a hacer a nadie lo que me hizo a mí. Salí del tribunal con las manos vacías de joyas, pero llenas de algo que había perdido hacía años: paz. Dejé atrás el peso de la sospecha y la necesidad de demostrarme a mí misma. Había cerrado el ciclo. Un mes después vendí una porción de lo recuperado, pagué deudas que me aplastaban y puse la parte restante en una cuenta nueva, cerrada a todo contacto sin mi autorización. No fue un acto de venganza final, fue un acto de supervivencia. Entendí que la justicia no siempre restaura el pasado, pero sí abre caminos para reconstruir el futuro. La última vez que lo vi, fue desde la distancia, en una sala de vis a vis. Sus ojos buscaban algo que ya no podía darle. Le dije palabras cortas, sin rencor teatral, solo límites firmes. No hubo abrazos. No hubo retorno. Solo el reconocimiento de que algo se había quebrado para siempre. Cierro esta historia no con odio, sino con la claridad de quien salió del pozo con las manos heridas pero el pecho en alto. Me recuperé. Me hice más fuerte. Y esa, al final, fue mi venganza: no verlo prosperar sobre mi abandono, no permitir que mi nombre fuera vilipendiado, y demostrar que una mujer sola puede recobrar su vida cuando se niega a ser víctima eterna. Cuando el coche salió por la puerta del juzgado rumbo a la subasta, su brillo dejó de ofenderme. Era solo metal. Lo que quedó intacto fue mi dignidad.